Bueno, para Geroa Bai, las modificaciones normativas cuya toma en consideración y pase a debate en comisión vamos a aprobar, pues van a suponer una conquista más que el Gobierno del Cambio consigue para el conjunto de la sociedad navarra en un ámbito de gran trascendencia como es el de la vivienda. La vivienda es un derecho de toda persona. Constituye, junto con una garantía de ingresos y un empleo dignos, los derechos sociales más fundamentales sobre los que todos los demás pivotan. Existe un estrecho vínculo entre disponer de un alojamiento adecuado y la posibilidad de desarrollar un proyecto de vida personal o familiar. Por eso, la vivienda es un elemento fundamental para garantizar la dignidad humana. Es un bien social, un bien básico, cuyo acceso efectivo es imprescindible garantizar. Por tanto, para Geroa Bai, lo hemos dicho en repetidas ocasiones, todas las políticas de vivienda que lleve a cabo este Gobierno, antes que a cualquier otro objetivo o interés, deben ir dirigidas sin duda a la consecución del acceso efectivo a ese derecho. Decimos esto conscientes de que ciertos derechos básicos entran en colisión con el enriquecimiento que algunas personas quieren, sobre todo han querido, hacer y han hecho, de forma rápida y sin cortapisas, convirtiendo la vivienda en un mero objeto de especulación. Incluso objetivos loables, como la promoción del empleo o la activación del sector de la construcción, no pueden ponerse por delante de la salvaguarda de ese derecho a una vivienda digna. Y de acuerdo con esa premisa inicial de la vivienda como derecho básico, nuestro planteamiento es que las políticas de vivienda han de considerar tres prioridades. La primera, que frente al modelo tradicional basado prioritariamente en la compraventa, la política de vivienda ha de girar en torno a una estrategia que tenga como eje la potenciación del alquiler por encima de la vivienda en propiedad, aunque sin desatender en el acceso a la compra a los sectores de población con niveles de renta más bajos, con desgravaciones fiscales limitadas, por ejemplo. La segunda, complementaria de la primera, que es preciso dar un fuerte impulso a la vivienda protegida. Y la tercera, que hay que fomentar la rehabilitación de la vivienda construida. Entendemos que el alcance de las modificaciones de la Ley 10/2010 no es tal que puedan por sí mismas dar una solución integral al problema de vivienda que tiene la ciudadanía navarra hoy, habida cuenta del rumbo que esta cuestión ha seguido en los últimos años. Entre otras características, unos precios inalcanzables de las viviendas del sector libre y una grave insuficiencia de las protegidas, con una demanda de casi 5.000 solicitudes pendientes. Para ello, para intervenir de manera global, será necesaria la elaboración del Plan Estratégico de Vivienda, tal como quedó plasmado en el acuerdo programático y tal como la propia ley prevé. Y para ello también son de indudable importancia e incidencia todas las medidas que el Gobierno ya ha tomado y está tomando, como la recuperación de las ayudas a la promoción de vivienda de alquiler, la rebaja del módulo de la VPO y muy especialmente las que tienen que ver con Nasubinsa. Así queremos destacar dos de ellas: el objetivo marcado por la sociedad pública de llevar a cabo la promoción directa de viviendas, construyendo 500 viviendas protegidas para alquiler, y las modificaciones ya introducidas en la propia bolsa de alquiler con objeto de ampliar el número de viviendas puestas a disposición de las personas que las requieren y que éstas abarquen a todo el territorio de Navarra. Bien, las modificaciones de la ley y del decreto que hoy debatimos están dirigidas fundamentalmente a incrementar el número de viviendas protegidas para ampliar la cobertura y poder atender en mayor grado la necesidad y la demanda de la ciudadanía navarra. Pero, sobre todo, son medidas que sin duda van a favorecer el acceso a la vivienda. Van a hacer que éste se haga de una manera más equitativa y que ese acceso se haga extensivo, además, a las personas con ingresos mínimos. Bueno, no tendría tiempo de empezar a comentar todas las medidas una por una y, además, pues considero que la utilidad de cada una de ellas se explica por sí sola. Así que quiero destacar entre esta batería de medidas, pues evidentemente una fundamental como es la rebaja del precio del arrendamiento. Ahora será de 5,40 euros por metro útil en la zona de Pamplona y comarca y 5,1 en el resto de Navarra, lo que supone entre un 8 y un 14,67% menos respecto a los precios de 2015.
así como el fomento de las cooperativas de vivienda, el fomento de las cooperativas de vivienda a través del nuevo régimen de cesión de uso, subvenciones de entre un 23 y un 30% para la promoción de viviendas nuevas en alquiler, la posibilidad de dotar de la reserva para vivienda de integración social en promociones ya adjudicadas donde no se dotó dicha reserva, una mejora de la puntuación para personas desahuciadas, la concesión del 75% de subvención si las personas inquilinas son perceptoras de RIS, lo que vendría a ser en la práctica una prestación complementaria de la propia RIS, de la propia renta garantizada, ya que se contemplaría con carácter general y ya sin el límite temporal que ahora tiene. La subvención del 40% a las entidades locales para adquirir vivienda de integración social destinadas al arrendamiento, la posibilidad de prorrogar el régimen de arrendamiento subvencionado de las viviendas para las cuales finaliza el régimen de protección vivienda por vivienda. En cuanto a la rehabilitación, pues medidas importantes como la rebaja del presupuesto mínimo para poder considerarse una actuación protegible de los 6.000 a los 2.000 euros, el aumento de porcentajes de subvención adicional para colectivos determinados, las subvenciones para fomentar la eficiencia energética y prevenir la pobreza energética, aumentando hasta un 40% en determinados casos, las subvenciones a entidades locales para rehabilitación de viviendas con destino al arrendamiento, así como creación de viviendas en planta baja, etcétera, etcétera, etcétera. No dudamos de la necesidad de las modificaciones propuestas. La mayoría de ellas están ya recogidas en el acuerdo programático y pensamos que todas ellas conforman una batería de medidas que abarcan multitud de aspectos relacionados con el acceso a la vivienda. Indudablemente habrá que valorar sus efectos y medir su eficacia, pero de cualquier modo en Geroabay estamos convencidas y por eso presentamos esta proposición de ley de que tanto las modificaciones de la propia Ley 10/2010 como las del Decreto Foral 61/2013 van a servir para potenciar la vivienda en alquiler por parte de la población en general y van también, sin duda, a garantizar por la vía de los hechos el derecho al acceso a la vivienda de aquellas personas que más dificultades tienen para ello. Mila esker.